El aire del salón de baile de Bowman House era una mezcla sofocante de cera de abeja, perfume caro y las expectativas tácitas de la alta sociedad londinense. Cada rincón resplandecía bajo la luz de 1000 velas que se reflejaban en los cristales de los candelabros, creando un firmamento artificial que parecía tan brillante y frío como las sonrisas de los invitados. Para el Lara Vance, aquella noche era la culminación de meses de preparación, el último evento social antes de convertirse en la duquesa de Blackwood. Y se sentía como el final de una soga apretándose lentamente alrededor de su cuello. De pie junto a su prometido, Lord Alastair Beaumont, duque de Blackwood, el Lara mantenía una postura impecable que había practicado frente al espejo. Su vestido de seda marfil, adornado con perlas diminutas en el corpiño, era la encarnación de la elegancia y la contención. Alistair, alto e imponente, con un aire de autoridad que parecía tan natural como su respiración, era considerado el partido más codiciado de la temporada. Era todo lo que una joven debutante podía desear, rico, poderoso y con un linaje impecable. Pero su conversación era tan rígida como su cuello almidonado. El patrimonio de Blackwood se beneficiará enormemente de su gusto refinado, señorita Vance, comentó él, su mirada recorriendo el salón como un general inspeccionando sus tropas. Los jardines, en particular, requieren el toque de una dama. Mi madre tenía una afición por las rosas, pero creo que unas peonías aportarían una necesaria variedad. El Lara asintió, una sonrisa perfectamente calibrada en sus labios. ¿Le agradan las peonías, mi señor?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Alistair no se preocupaba por las flores, sino por la apariencia de sus jardines. Aprecio el orden y la belleza en todas sus formas, respondió él, su tono desprovisto de cualquier pasión genuina. Es un reflejo del carácter. Y nuestro matrimonio, señorita Vance, será el epítome del orden y la belleza. El Lara sintió un escalofrío. Orden y belleza. Deber y linaje. Esas eran las piedras angulares de su futuro. Un futuro planeado por sus padres para asegurar la posición de la familia Vance, cuya fortuna, aunque respetable, había comenzado a menguar. El Lara era el sacrificio necesario en el altar de la ambición social. Miró las caras a su alrededor, las mujeres con sus abanicos de plumas ocultando susurros maliciosos, los hombres discutiendo de política y caballos. Se sentía como una pieza más en su elaborado juego, una valiosa yegua de cría a punto de ser entregada. Necesitaba aire. Con una excusa murmurada sobre el calor, se apartó de Alistair, quien apenas notó su partida, ya enfrascado en una conversación con un vizconde sobre la rotación de cultivos. El Lara se deslizó entre los invitados, su vestido de seda susurrando contra el suelo de mármol, hasta que encontró las puertas francesas que daban a una terraza de piedra. La noche londinense la recibió con un abrazo fresco y húmedo, un alivio bienvenido después del calor sofocante del interior. La música del cuarteto de cuerdas se desvanecía, reemplazada por el murmullo distante de la ciudad. Se apoyó en la balaustrada de piedra, contemplando el jardín geométrico iluminado por la luna. Orden y belleza. Incluso la naturaleza estaba sometida a la voluntad de los Beaumont. Sacó un pequeño cuaderno de bocetos y un trozo de carboncillo que siempre llevaba ocultos en un bolsillo secreto de su vestido. Era su única rebelión, su pequeño mundo privado donde las líneas no tenían que ser rectas ni las flores crecer en patrones predecibles. ¿Se esconden para dibujar las estrellas, o es que la compañía de mi hermano resulta tan estimulante como una lección de latín? Una voz suave, teñida de una leve ironía, la sobresaltó. El Lara se giró bruscamente, ocultando el cuaderno tras su espalda. Julian Beaumont, el hermano menor del duque, estaba recostado contra el marco de la puerta, observándola con una sonrisa divertida. A diferencia de Alistair, Julian no vestía la rigidez de la aristocracia. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, y sus ojos, de un azul más profundo e intenso que los de su hermano, brillaban con una inteligencia curiosa y una melancolía que el Lara reconoció al instante. Señor Beaumont, dijo, recuperando la compostura. Simplemente tomaba un poco de aire. El salón está abarrotado. Lo está, convino él, acercándose lentamente. No tenía la presencia imponente de Alistair, sino una gracia más silenciosa y observadora.
lleno de gente que habla de todo y no dice nada. Me preguntaba si usted se había dado cuenta. Elara sintió que el corazón le latía un poco más rápido. Nadie le había hablado así nunca. Nadie parecía ver más allá de la futura duquesa. ¿Y de qué debería haberme dado cuenta? Los ojos de Julian se posaron en la mano que ella mantenía oculta. De que su sonrisa no llega a sus ojos. Y de que prefiere la compañía de la luna a la de un futuro esposo que debate sobre peonías como si fueran una estrategia militar. Un rubor coloreó las mejillas de Elara, una mezcla de vergüenza y una extraña sensación de ser vista por primera vez. Julian no esperó una respuesta. Su mirada se desvió hacia el jardín. Hablan de propiedades y dotes, de alianzas y apariencias. Pero, ¿alguien le ha preguntado alguna vez qué es lo que su corazón desea, señorita Vance? Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra resonó en el silencio de la terraza. ¿Le gustan siquiera las rosas, o simplemente las tolera porque se espera que estén en el jardín de una duquesa? Elara bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. La pregunta era tan directa, tan audaz, que la dejó sin aliento. Era la misma pregunta que ella se había hecho 1000 veces en la soledad de su habitación. Lentamente, sacó el cuaderno de bocetos de su escondite. Lo abrió en una página que mostraba un paisaje salvaje, un acantilado azotado por el viento con un mar embravecido debajo. Una escena que solo existía en su imaginación. Julian se acercó para verlo. No dijo nada durante un largo momento, simplemente estudió las líneas apasionadas y caóticas del dibujo. Esto, dijo finalmente, con una suavidad que la envolvió, esto es lo que su corazón desea. No jardines ordenados. Libertad. Elara levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él. En su mirada no había juicio, solo una profunda e inesperada comprensión. Vio en él el mismo anhelo, el mismo desdén por la jaula dorada en la que ambos vivían. Él era el segundo hijo, el repuesto, libre de la carga del título, pero aún atrapado por las expectativas de su nombre. En ese instante, bajo la fría luz de la luna, Elara sintió una conexión más fuerte y real que la que jamás había sentido con Alistair en meses de cortejo formal. «Es solo un pasatiempo tonto», murmuró ella, aunque su voz temblaba. «No hay nada de tonto en desear respirar, señorita Vance», replicó Julian. Su mano rozó la de ella al pasar la página del cuaderno, un contacto fugaz que envió una corriente eléctrica a través de ella. El verdadero disparate es pasar toda una vida conteniendo la respiración. Los días que siguieron al baile se convirtieron en una tortura silenciosa para Elara. La luz del sol de la mañana, que antes era una simple señal de un nuevo día, ahora parecía burlarse de ella, iluminando los detalles de una jaula dorada que se encogía a su alrededor. Cada prueba de vestido, cada discusión sobre arreglos florales y cada sonrisa forzada a los bienintencionados visitantes se sentía como un clavo más en el ataúd de su libertad. La conversación con Julian en la terraza no era un mero recuerdo, era una brasa viva que se negaba a enfriarse, un susurro constante que le recordaba que existía un mundo de colores más allá de los grises tonos del deber. Alistair, ajeno a la tormenta interior de su prometida, continuaba con sus planes con una eficiencia casi militar. Para él, la boda era la culminación lógica de una estrategia, la fusión de dos nombres importantes. Una tarde, mientras examinaban los planos para la renovación del ala este de Blackwood Manor, él señaló un espacio en el mapa. «Aquí estará tu salón privado», dijo, con el tono de quien concede un gran favor. «Podrás recibir a tus amigas y ocuparte de tu correspondencia. Tendrás todo lo que una duquesa podría desear». Elara asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Todo lo que una duquesa podría desear, pero nada de lo que Elara Vance anhelaba. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Su madre insistió en una visita a una afamada librería en Piccadilly, a Chartres, para adquirir un conjunto de volúmenes encuadernados en cuero como parte de la decoración de su nuevo hogar. A Elara la idea le pareció grotesca, libros comprados por metros, como si fueran tela, pero aceptó. Era una excusa para escapar de la casa, para respirar un aire que no estuviera cargado de lirios y expectativas. El interior de la librería era un santuario. El silencio era denso,
roto solo por el crujido de las tablas del suelo y el suave murmullo de las páginas al pasar. El aire olía a papel viejo, a cuero y a conocimiento. Mientras su madre discutía con el dependiente sobre los tonos de encuadernación, el ara se escabulló hacia los pasillos más profundos, dejando que sus dedos rozaran los lomos de los libros. Y entonces, lo vio. Julian estaba de pie junto a una ventana, absorto en un delgado volumen de poesía. La luz moteada que se filtraba a través del cristal polvoriento iluminaba su cabello oscuro y la concentración en su rostro. Parecía tan fuera de lugar en ese mundo de rigidez como ella misma se sentía. Levantó la vista, como si hubiera sentido su presencia, y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. No era la sonrisa cortés de los salones de baile, sino algo genuino y cálido que la alcanzó a través del pasillo. Se acercó a ella con sigilo, su presencia era una conspiración silenciosa en medio de la quietud. «Señorita Vance», murmuró, su voz apenas audible. ¡Qué inesperada coincidencia! «Señor Beaumont», respondió ella, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y euforia. Ciertamente. No lo imaginaba un hombre de letras. «Hay muchas cosas que mi hermano no considera importantes», dijo, y en esa simple frase, el ara sintió que le revelaba un universo de frustración compartida. «Él ve los libros como usted dice, como decoración. Yo los veo como puertas». Abrió el libro que sostenía. «¿Le gusta Keats?». Hablaron en susurros, escondidos entre estanterías de historia y filosofía. Julian no habló de la boda ni del deber. En cambio, le preguntó por sus dibujos, por los paisajes que le gustaría capturar si tuviera la libertad de viajar. Su interés era tan real, tan intenso, que el ara se encontró confesando cosas que no había admitido ni siquiera a sí misma, su miedo a que el matrimonio extinguiera la última chispa de su verdadero yo, su anhelo de crear algo, cualquier cosa, que fuera verdaderamente suyo. «Mi padre cree que mi arte es una distracción inútil», confesó Julian, su mirada perdida entre los libros. «Un capricho que debe ser superado antes de que asuma alguna responsabilidad real. No entienden que para algunas personas, el arte no es una distracción de la vida. Es la vida misma». En ese momento, la conexión que habían sentido en la terraza se solidificó, convirtiéndose en un ancla en el mar tumultuoso de la vida de el ara. Él la entendía. No veía a la futura duquesa, veía a la joven atrapada dentro, mirando hacia afuera a través de los barrotes. A medida que la fecha de la boda se acercaba, la tensión se hizo casi insoportable. Alistair, notando su palidez y su aire distraído, lo atribuyó a los nervios prematrimoniales. «Es natural, querida», le dijo una noche, colocando una mano posesiva sobre la suya en la cena. «Es una gran transición. Pero te acostumbrarás a tus deberes. Todas lo hacen». Su condescendencia era como una bofetada. 2 días antes de la boda, mientras el ara estaba sentada en su habitación sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella, su doncella le entregó un paquete. Era un pequeño cuaderno de dibujo, de cuero suave y sin estrenar, y un lápiz de grafito de alta calidad. Dentro, en la primera página, no había palabras, solo un boceto exquisitamente detallado de un pájaro en pleno vuelo, escapando de una jaula abierta. Debajo, una nota doblada. Con manos temblorosas, el ara la desdobló. La caligrafía era la de Julian, elegante y audaz. Asterisco el ara, asterisco asterisco esto no tiene que ser tu final. Es solo el final que ellos han escrito para ti. Existe otro camino. Un camino hacia un lugar donde el cielo es más grande y tu talento no es algo que deba ocultarse. No te pido que abandones a tu familia. Te pido que te elijas a ti misma, asterisco asterisco la noche antes de la boda, 1 hora después de la medianoche, un pequeño carruaje sin insignias esperará en el viejo camino de postas, más allá de los establos del sur. Te llevará lejos de aquí, hacia un puerto. Hacia una nueva vida. No tienes que darme una respuesta. Si el asiento junto al cochero está vacío, entenderé tu decisión, asterisco asterisco la elección siempre ha sido tuya, asterisco asterisco Julian, asterisco el ara se quedó mirando la nota, el dibujo del pájaro ardiendo en su retina. La oferta no era una fantasía romántica, era una posibilidad tangible y aterradora. Huir.
Abandonarlo todo, su familia, su nombre, la única seguridad que había conocido. Era una locura. Era impensable. Era traicionar a todos los que dependían de ella. Y sin embargo, por primera vez en años, sintió el inconfundible y embriagador aroma de la esperanza. La libertad tenía un precio, uno terriblemente alto. La pregunta que resonaba en el silencio de su habitación era si estaba dispuesta, finalmente, a pagarlo. Las siguientes 48 horas se convirtieron en una cámara de tortura personal para Elara. El cuaderno de dibujo de Julian yacía escondido bajo su colchón, pero el peso de su oferta y de la nota oculta presionaba cada uno de sus pensamientos. La mansión Vance, normalmente un remanso de tranquila elegancia, bullía ahora con una actividad febril y sofocante. Las criadas entraban y salían de su habitación con sedas y encajes, los floristas discutían sobre arreglos en el vestíbulo y el aire olía a cera de abejas y a las rosas que pronto adornarían su sacrificio. Cada detalle de la boda era un clavo más en el ataúd de su libertad. Su madre, Lady Dance, la encontró junto a la ventana del salón, con la mirada perdida en el cielo gris y plomizo de la campiña inglesa. La lluvia amenazaba, un reflejo perfecto de la tormenta que se gestaba en su interior. Elara, querida, pareces un fantasma, dijo su madre, su voz una mezcla de preocupación genuina y reproche velado. Se acercó y le alisó un mechón de pelo suelto. Son solo nervios. Todas las novias lo sienten. Yo misma estuve a punto de desmayarme antes de casarme con tu padre. Elara no respondió. ¿Cómo podía explicarle que no eran nervios, sino una profunda y visceral repulsión a la vida que le esperaba? ¿Cómo podía confesar que la idea de pertenecer a Alistair le helaba la sangre? Esta alianza es la salvación de nuestra familia, Elara, continuó Lady Dance, su tono volviéndose más serio. Sus dedos apretaron suavemente el brazo de Elara. El duque es un hombre de honor. Es estable, poderoso. Asegurará tu futuro y el nuestro. Tu padre, bueno, sabes que sus inversiones no han sido prudentes. Estamos al borde de un precipicio, querida. Tu matrimonio es el puente que nos permitirá cruzarlo sanos y salvos. Cada palabra era un ladrillo en el muro de su deber. Vio el miedo en los ojos de su madre, el temor no solo a la ruina financiera, sino a la humillación social, a perder su lugar en un mundo que no perdonaba la debilidad. Elara sintió una oleada de culpa tan intensa que casi la ahoga. ¿Tenía derecho a elegir su propia felicidad a costa del bienestar de sus padres? ¿Era su anhelo de libertad más importante que su deber como hija? Lo sé, madre, susurró, la voz rota. Comprendo mi deber. Su madre sonrió, aliviada. Esa es mi niña. Todo estará bien, ya verás. Aprenderás a querer al duque. El amor viene con el tiempo y la seguridad. Pero Elara sabía que no era cierto. No para ella. No con Alistair. La confirmación de sus peores temores llegó esa misma tarde. Alistair hizo una visita no anunciada, un gesto que debería haber sido romántico pero que se sintió como una inspección. Lo recibió en la biblioteca, un espacio que siempre había amado y que ahora se sentía como una jaula. Elara la saludó con una inclinación de cabeza, sin rastro de calor en su mirada. He venido a finalizar los planes para nuestro viaje a la finca del norte después de la luna de miel. He revisado las cuentas y creo que una gestión más estricta de los arrendatarios aumentará los beneficios en un 15% para el próximo trimestre. No hubo un, ¿cómo estás?, ni un, estás preciosa. Solo negocios. Hablaba de su futuro juntos como si fuera una fusión de empresas. Hablaba de las vidas de los arrendatarios como si fueran cifras en un libro de contabilidad. Elara lo observó, notando la rigidez de su postura, la forma en que sus ojos grises evaluaban todo con una fría lógica, desprovista de pasión o empatía. ¿No crees que es un poco severo?, se atrevió a preguntar, pensando en las familias que dependían de esas tierras. Él la miró con una leve sorpresa, como si un mueble hubiera hablado. Es eficiente, que es lo importante. Las emociones no tienen cabida en la buena gestión, Elara. Espero que lo entiendas. Tu papel como duquesa será supervisar el hogar, no las finanzas. No tendrás que preocuparte por estos asuntos.
La condescendencia en su tono fue la gota que colmó el vaso. No solo la estaba ignorando, la estaba borrando. En su mundo, ella no era una compañera, sino un adorno, no una socia, sino una posesión que debía ser gestionada. En ese instante, la imagen de Julian acudió a su mente, sus ojos comprensivos, su respeto por sus dibujos, su anhelo compartido de una vida auténtica. La elección dejó de ser una lucha entre el deber y el deseo. Se convirtió en una cuestión de supervivencia. Una vida con Alistair sería una muerte lenta y silenciosa de su espíritu. Esa noche, cuando la casa finalmente se sumió en el silencio, Elara actuó. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor de guerra que anunciaba su rebelión. A la luz de una única vela, sacó una pequeña maleta de viaje de lo alto de su armario. Sus manos temblaban mientras doblaba un par de vestidos sencillos, la ropa interior y sus artículos de aseo más básicos. No se atrevió a llevarse ninguna de sus joyas, salvo un pequeño camafeo de su abuela. Luego, deslizó el cuaderno de dibujo de Julian en la parte superior, junto con el poco dinero que había logrado ahorrar. Cada crujido del suelo de madera sonaba como un trueno. Se puso su capa de viaje más oscura y, con la maleta en una mano y las botas en la otra, abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por un delgado rayo de luna que se filtraba por una ventana lejana. Pasó de puntillas frente a la habitación de sus padres, conteniendo la respiración, un nudo de culpa y miedo apretándole la garganta. Por un instante, vaciló, la imagen del rostro preocupado de su madre casi la detiene. Pero luego recordó la mirada vacía de Alistair y siguió adelante. Bajó por la escalera de servicio, que olía a jabón y madera vieja. La puerta trasera chirrió levemente al abrirla, y el aire frío y húmedo de la noche la golpeó en la cara. La lluvia había comenzado, una llovizna fina y persistente que empapaba la tierra y susurraba en las hojas. El mundo fuera de la mansión Vance parecía vasto, oscuro y aterrador. Pero también estaba lleno de posibilidades. Miró hacia el final del camino de entrada, donde los árboles se espesaban, ocultando la vista de la carretera principal. Y entonces lo vio. Un parpadeo. Una luz tenue y solitaria, la linterna de un carruaje, esperando pacientemente en la oscuridad, exactamente como Julian había prometido. Era real. Suosqueparo rió. Con un último vistazo a la casa que había sido toda su vida, Elara dio un paso hacia la noche, hacia un futuro incierto, hacia la libertad. El aire frío de la noche londinense era un cuchillo afilado contra la piel de Elara. Cada paso sobre el empedrado irregular de las calles secundarias resonaba en el silencio opresivo, un eco de la decisión irrevocable que acababa de tomar. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor que marcaba el ritmo de su huida. Aferraba la pequeña maleta de viaje con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, un ancla frágil en un océano de incertidumbre. La ciudad que la había visto nacer, que había sido todo su mundo, ahora se sentía como un laberinto lleno de enemigos. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de una ventana en el piso de arriba era la voz de la condena. La culpa, fría y pesada, se asentaba en su estómago, una batalla constante contra la embriagadora oleada de adrenalina y la pequeña y temblorosa llama de esperanza que Julian había encendido en su alma. Finalmente, dobló la esquina hacia el Meus que Julian le había indicado, un callejón estrecho y oscuro encajado detrás de las imponentes fachadas de las mansiones. El aire aquí era denso, cargado con el olor a heno húmedo, a caballos y a la piedra fría y mojada de los establos. Contuvo la respiración, escudriñando la penumbra. Y entonces lo vio. Al final del callejón, parcialmente oculto por la sombra de un edificio, estaba la silueta inconfundible de un carruaje de viaje. No era ostentoso, era un vehículo práctico y robusto, pintado de un color oscuro para no llamar la atención. Estaba inmóvil, esperando. Por un instante, el pánico la paralizó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si su familia la había descubierto y la esperaba para arrastrarla de vuelta a su jaula dorada? Pero el pensamiento de la cara de Alistair, de su fría indiferencia, fue suficiente para impulsarla hacia adelante. Sus pies se movieron por sí solos, con pasos más rápidos y decididos.
Al acercarse, la portezuela del carruaje se abrió con un leve chirrido que le pareció ensordecedor en el silencio sepulcral. Una figura se recortó en el interior, una silueta masculina que hizo que su corazón se detuviera. No era un cochero. Era Julian. El alivio fue tan abrumador que casi la hizo caer de rodillas. Pero inmediatamente después vino la conmoción, una ola de incredulidad que la dejó sin palabras. No solo había dispuesto su huida, estaba allí. Estaba abandonando todo junto a ella. Elara susurró su nombre, y su voz era el único sonido real en el mundo. Extendió una mano hacia ella. Rápido. No hay tiempo que perder. Sin dudarlo, tomó su mano y se sintió izada hacia el interior del carruaje. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo, sellando su decisión y encerrándolos en su propio universo privado. El carruaje se sacudió y luego se puso en marcha con una brusca sacudida, las ruedas traqueteando sobre las piedras antes de encontrar el ritmo constante de su viaje hacia lo desconocido. Al principio, el silencio entre ellos era tan denso como la oscuridad exterior. Elara miraba por la ventana como las calles familiares de Londres se desvanecían, convirtiéndose en un borrón de luces parpadeantes y sombras. Estaba dejando atrás su nombre, su familia, su futuro predefinido. Estaba aterrorizada. Pero al girarse y mirar a Julian, cuyo rostro estaba pálido y tenso a la débil luz de la luna que se filtraba, vio una determinación que reflejaba la suya. No estaba sola en esto. Julian, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro quebrado. ¿Por qué? Pensé que solo me ayudarías a escapar. Él se giró para mirarla por completo, y en sus ojos vio una mezcla de miedo y una resolución inquebrantable. Tomó su mano libre entre las suyas, su contacto era cálido y tranquilizador. ¿Y dejarte enfrentar esto sola? Pasar el resto de mi vida imaginándote atrapada, sabiendo que yo podría haber hecho más, dijo, su voz baja pero firme. Verte casada con Alistair, viéndote marchitar día a día, eso no sería vida para mí, Elara. Mi lugar está contigo. Las lágrimas que ella había estado conteniendo finalmente brotaron, silenciosas y cálidas, rodando por sus mejillas. Eran lágrimas de miedo, de alivio, de una gratitud tan profunda que dolía. He dejado una nota, continuó él, apretando su mano. Para mi padre y para Alistair. Asumo toda la responsabilidad. He renunciado a todo, el nombre, la herencia. No soy más un Beaumont. Hizo una pausa, el peso de sus palabras suspendido en el pequeño espacio. Tengo algo de dinero que he ahorrado durante años. No es una fortuna, pero nos servirá para empezar. ¿Empezar dónde? Preguntó ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nos dirigimos al norte. A York, explicó. Es una ciudad lo suficientemente grande como para que podamos pasar desapercibidos. He conseguido un pequeño alojamiento alquilado por unas semanas bajo un nombre falso. Señor y señora Croft. Al decir las palabras, una sombra de rubor apareció en sus mejillas, visible incluso en la penumbra. La implicación de ese nombre flotaba entre ellos, una promesa y un nuevo tipo de peligro. La cruda realidad de su situación comenzó a asentarse. Eran fugitivos. Su familia estaría sumida en el escándalo. El duque, su prometido despechado, no se movería por amor perdido, sino por orgullo herido, y su furia sería terrible. Serían buscados. Cada posada, cada rostro nuevo, sería un riesgo potencial. Una oleada de culpa por el dolor que causaría a sus padres la invadió de nuevo, pero entonces miró a Julian. Miró la forma en que sus ojos nunca se apartaban de los de ella, la forma en que su pulgar trazaba círculos tranquilizadores en su mano. Él había sacrificado su mundo entero por ella. Por ellos. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a teñir el horizonte de un gris pálido y rosado, la atmósfera dentro del carruaje cambió. La tensión aguda de la huida inicial dio paso a un cansancio exhausto pero esperanzador. Julian sacó de una bolsa un pequeño pan y un trozo de queso. Lo partió y le ofreció la mitad. Mientras comían en silencio, sintiendo el traqueteo del carruaje bajo ellos, se sintió como su primera comida en una nueva vida, un sacramento simple y profundo.
Una pequeña y genuina sonrisa curvó los labios de Julian. Tengo miedo, Elara, admitió con una honestidad que la desarmó. Estoy aterrorizado. Pero por primera vez en toda mi vida, siento que estoy exactamente donde debo estar. Agotada, Elara apoyó la cabeza en su hombro. El movimiento se sintió natural, correcto. El tejido de su abrigo era áspero contra su mejilla, y el olor a lana y a aire fresco era reconfortante. Cerró los ojos, escuchando el latido constante de su corazón junto al suyo. Yo también, susurró ella. Y por primera vez en meses, quizás años, sintió que decía la verdad absoluta. Afuera, el paisaje inglés se despertaba, indiferente a su drama, mientras el carruaje continuaba su incansable viaje hacia el norte, llevándolos juntos hacia un futuro que era tan incierto como el amanecer, pero que, por fin, era suyo. El viaje hacia el norte fue una confusa mezcla de agotamiento y adrenalina. Durante 2 días, el carruaje traqueteó por caminos embarrados y desiguales, un microcosmos rodante de su nueva y precaria existencia. Dentro, Elara y Julian existían en un estado de intimidad forzada y tensión silenciosa. Hablaban poco, las palabras parecían inadecuadas para la enormidad de lo que habían hecho. En cambio, se comunicaban con miradas fugaces, con el roce accidental de sus manos, con el calor compartido bajo una única manta de lana contra el frío implacable de la noche inglesa. Llegaron a York al anochecer del segundo día, bajo un cielo del color de un moretón que amenazaba con una lluvia helada. La ciudad se alzaba ante ellos, no como un faro de esperanza, sino como una fortaleza de piedra antigua y sombras profundas. Las calles estrechas y serpenteantes, flanqueadas por edificios de entramado de madera que se inclinaban unos hacia otros como viejos conspiradores, parecían tragarse la poca luz que quedaba. El aire olía a carbón húmedo, a río y a siglos de historia. Para Elara, acostumbrada a la grandeza planificada de Londres, York era un laberinto opresivo y anónimo. Era exactamente lo que necesitaban. Julian había hecho arreglos discretos a través de un contacto de confianza, un hombre al que su padre había ayudado años atrás. Su destino era un conjunto de habitaciones alquiladas sobre una panadería en una callejuela llamada The Shambles. El olor a pan recién horneado, que debería haber sido reconfortante, solo servía para acentuar el vacío en sus estómagos y la delgadez de sus bolsillos. Las habitaciones eran limpias pero espartanas. Un pequeño salón con una chimenea, una mesa desvencijada y 2 sillas, y un dormitorio contiguo con una cama que parecía alarmantemente pequeña. Todo estaba impregnado de un frío que parecía emanar de las propias paredes de piedra. No es el palacio de Blackwood, dijo Julian, su voz ronca por el cansancio mientras dejaba sus escasas maletas en el suelo. Una sonrisa triste tiró de sus labios. Pero es nuestro. Elara recorrió la habitación con la mirada, pasando los dedos por el alféizar polvoriento de la ventana. Afuera, la vida de York continuaba, ajena a los 2 fugitivos que se escondían en su corazón. Es perfecto, Julian, respondió, y lo decía en serio. La modestia del lugar era un escudo. Aquí, no era la señorita Vance, la novia fugitiva. Era simplemente, ella. Y él no era Lord Julian Beaumont, el traidor a su sangre. Eran los Croft, una pareja sin pasado. Los primeros días fueron un ejercicio de supervivencia doméstica. Aprendieron a encender y mantener el fuego, una batalla constante contra la humedad y el frío. Descubrieron que su dinero, que parecía una suma considerable al principio, se reducía a un ritmo alarmante con cada compra de leña, pan, queso y velas. Julian se encargaba de las salidas, con el sombrero calado y el cuello del abrigo levantado, su rostro siempre medio oculto. Elara se quedaba dentro, convirtiendo las habitaciones en un hogar, o al menos en una imitación de uno. Encontró un resquicio de normalidad al sacar su cuaderno de dibujo y sus carboncillos. Sentada junto a la ventana, comenzó a esbozar las vistas de los tejados irregulares y las chimeneas humeantes, perdiéndose en las líneas y las sombras, el único lugar donde su mente podía acallar el zumbido constante de la ansiedad. Su relación se asentó en un nuevo ritmo. Compartían las tareas, las comidas silenciosas y la cama estrecha.
Por la noche, se acostaban espalda con espalda, un abismo de incertidumbre entre ellos, hasta que uno se daba la vuelta y buscaba la mano del otro en la oscuridad. Era un consuelo tácito, un ancla en la tormenta de sus miedos. El miedo a ser descubiertos era un huésped no invitado en su pequeño apartamento. Cada golpe en la puerta de abajo, cada voz elevada en la calle, les hacía contener la respiración. Una semana después de su llegada, la frágil burbuja de su anonimato se vio amenazada. Julian había salido a buscar trabajo, cualquier cosa que pudiera proporcionarles un ingreso estable. Regresó pálido, con una copia del London Chronicle apretada en su mano. La dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Elara se acercó, el corazón martilleándole contra las costillas. No necesitaba leer el titular para saberlo. Estaba allí, en la primera plana. Escándalo en la alta sociedad, la novia del duque huye en la víspera de su boda, rezaba. La historia era sensacionalista y cruel. La pintaba a ella como una doncella caprichosa y cruel que había humillado públicamente a una de las familias más respetadas de Inglaterra. A Alistair lo retrataban como la víctima estoica y digna. Pero el verdadero veneno estaba reservado para Julian. Lo describían como un hermano traicionero, un libertino sin honor que había seducido a la prometida de su propio hermano, manchando el nombre de los Beaumont por un capricho egoísta. El artículo insinuaba deudas de juego y una naturaleza disoluta, mentiras diseñadas para destruir su reputación por completo. Elara sintió que el aire le faltaba. Las palabras impresas eran como piedras, cada una un golpe a su decisión, a su amor. «Oh, Julian», susurró, sentándose pesadamente en una de las sillas. Las lágrimas nublaron su visión. «Nos han convertido en monstruos». Julian se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. Su rostro estaba tenso por la ira y el dolor. «Son mentiras, Elara. Tinta y papel llenos de veneno para proteger el orgullo de mi hermano y el nombre de mi familia. Sabíamos que esto pasaría. Pero de esta manera», replicó ella, con la voz quebrada. «Te han despojado de todo. Tu honor, tu nombre. Soy la causa de tu ruina». La culpa, un sentimiento que había mantenido a raya, la inundó con una fuerza abrumadora. «No», dijo él con firmeza, su mirada intensa encontrando la de ella. «Tú eres la causa de mi libertad. ¿Crees que preferiría estar en Londres, viviendo una mentira, viéndote atrapada en una jaula dorada? Cada palabra en ese papel es una mentira, excepto una, que te elegí a ti. Y lo haría de nuevo, Elara. 1000 veces». Sus palabras, cargadas de una convicción inquebrantable, cortaron la niebla de su desesperación. Él no se arrepentía. A pesar de la humillación pública, a pesar del peligro, él estaba allí, arrodillado sobre el suelo frío de su escondite, reafirmando su elección. Elara apretó sus manos, las lágrimas ahora no eran de desesperación, sino de una emoción cruda y abrumadora. Era una mezcla de gratitud, amor y un miedo feroz a perderlo todo. «¿Qué haremos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Julian se levantó y arrojó el periódico a la chimenea. Vieron juntos cómo las mentiras se curvaban, se ennegrecían y se convertían en cenizas. El fuego crepitó, consumiendo el escándalo de Londres y dejando solo el calor en la pequeña habitación. «Sobreviviremos», dijo Julian, su voz resonando con una nueva determinación. «Les demostraremos que están equivocados. No con palabras, sino viviendo. Construiremos una vida aquí, juntos. Una vida real. Lejos de sus títulos, su dinero y sus mentiras. Empezando ahora». Se volvió hacia ella, la luz del fuego bailando en sus ojos. «Los Croft no huyen. Los Croft construyen». El aire en su pequeña habitación en York parecía más denso a la mañana siguiente, cargado con el peso de las palabras impresas en el periódico del día anterior. Las acusaciones de traición y libertinaje ya no eran un eco lejano de Londres, sino un fantasma presente que se sentaba a la mesa con ellos. La lluvia fina y persistente golpeaba suavemente la ventana, un tamborileo melancólico que reflejaba la sombría determinación que se había asentado en sus corazones. Ya no había lugar para el pánico, solo quedaba la fría y dura necesidad de sobrevivir.
Julian se vistió con las ropas más sencillas que poseía, un conjunto que aún así parecía demasiado refinado para el tipo de trabajo que esperaba encontrar. Sus manos, suaves y sin callos, eran una traición a su disfraz. Miró a Elara, que estaba sentada junto a la ventana, la pálida luz de la mañana iluminando la concentración en su rostro mientras ordenaba su portafolio de bocetos. No eran solo dibujos, eran su única moneda, su única dote en esta nueva vida. «Debo encontrar algo hoy», dijo Julian, su voz más áspera de lo habitual. No era una promesa, sino una declaración de necesidad absoluta. «El dinero que tenemos no durará ni otra quincena». Elara levantó la vista, sus ojos encontrando los suyos. Le ofreció una pequeña y valiente sonrisa. «Lo encontrarás. Eres inteligente y capaz». Se levantó y ajustó el cuello de su camisa. «Mientras tanto, yo también haré mi parte. Estos dibujos deben valer algo para alguien». Él tomó su mano, apretándola con fuerza. «Ten cuidado, Elara. No hables más de lo necesario. Tu acento, tu porte, eres inconfundible». «Seré la señora Croft», respondió ella en voz baja, una esposa modesta que intenta ayudar a su marido. «Nadie buscará a una duquesa fugitiva en las tiendas de York». Se separaron en la puerta con una mirada que contenía todo lo que no podían decir. El día de cada uno sería una batalla librada en frentes diferentes. Para Julian, las calles de York eran un laberinto de realidades brutales. El olor a carbón y a humedad se aferraba al aire. Se dirigió primero a las oficinas de comerciantes cerca del río Ouse, esperando que su educación y su facilidad con los números le consiguieran un puesto de empleado. En la primera oficina, un hombre corpulento con cara de bulldog lo miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en las manos de Julian. «¿Referencias?», ladró el hombre. «Vengo de fuera de la ciudad». «Puedo asegurarles que soy un trabajador diligente y un aprendiz rápido», respondió Julian, intentando sonar humilde. El hombre soltó una carcajada. «¿Un aprendiz rápido? Pareces un lord que ha perdido el rumbo. No tenemos tiempo para juegos de caballeros. Fuera». La escena se repitió con variaciones desalentadoras. En un almacén, le dijeron que no tenía la constitución para el trabajo físico. En el despacho de un abogado, su falta de credenciales locales lo convirtió en un sospechoso inmediato. Cada rechazo era un golpe, no solo a su orgullo, sino a su creciente miedo de ser incapaz de proteger a Elara. El mundo que había abandonado, con sus títulos y expectativas, lo había dejado completamente desarmado para el mundo real. Mientras el mediodía se acercaba, la lluvia empapaba su abrigo y el hambre roía su estómago, pero la sensación de fracaso era lo que más le pesaba. Mientras tanto, Elara, con el corazón latiéndole en la garganta, caminaba por The Shambles, sus calles estrechas y edificios con entramado de madera la hacían sentir como si hubiera retrocedido aún más en el tiempo. Se aferraba a su portafolio como si fuera un escudo. Sabía que una galería de arte sería demasiado pretenciosa y atraería el tipo de atención que no podía permitirse. Su objetivo era más modesto, una imprenta o una librería que pudiera estar interesada en vistas locales. Finalmente, encontró una pequeña tienda encajada entre una carnicería y una panadería, Abernathy, libros e impresiones. El escaparate estaba lleno de libros encuadernados en cuero y algunos grabados de la Catedral de York. Respirando hondo, empujó la puerta y entró. Una campanilla resonó en el silencio polvoriento del interior. Un hombre mayor, encorvado sobre un escritorio en la parte de atrás, levantó la vista por encima de sus gafas. Tenía el pelo blanco y ralo y unos ojos azules sorprendentemente agudos. «Sí», dijo con una voz que era a la vez áspera y cansada. «Buenos días, señor», comenzó Elara, su voz un poco temblorosa. Me preguntaba si comprarían bocetos de escenas locales». El hombre, el señor Abernathy, la examinó con una mirada penetrante que la hizo sentir completamente transparente. «Depende de si son buenos. La mayoría no lo son». «Muéstreme lo que tiene, señora». «Croft», dijo ella rápidamente. «Señora Croft».
con manos temblorosas, desató las cintas de su portafolio y extendió 3 de sus mejores piezas sobre el mostrador, una vista detallada de la puerta de Mictlegate, un estudio de la luz filtrándose a través de los vitrales de la catedral y una escena animada del mercado. El señor Abernathy se inclinó, ajustándose las gafas. El silencio se alargó, cada segundo una pequeña tortura para Elara. Esperaba un rechazo rápido, otra puerta cerrada. En cambio, el viejo impresor emitió un leve gruñido, algo que podría interpretarse como aprobación. No está mal, admitió, señalando el boceto de la catedral con un dedo manchado de tinta. Tiene buen ojo para la luz. Y su línea es firme. No es el trabajo de una aficionada ociosa. Levantó la vista hacia ella de nuevo. Usted no es de por aquí. Su forma de hablar es del sur. Y esas manos, nunca han fregado un suelo. El pánico se apoderó de Elara. Mi marido y yo nos mudamos recientemente, por trabajo, mintió, esperando que su voz no la traicionara. El señor Abernathy la observó por un momento más, una expresión indescifrable en su rostro. Luego, su mirada volvió a los dibujos. Le daré 3 chelines por el de la puerta y el del mercado. El de la catedral es demasiado artístico. No se venderá bien. Pero estos 2, puedo convertirlos en grabados para los viajeros. 3 chelines. No era una fortuna, pero era más de lo que tenían esa mañana. Era comida. Era esperanza. Gracias, señor. Muchas gracias, dijo, una oleada de alivio casi la hizo llorar. Mientras él contaba las monedas, añadió, si tiene más de esta calidad, tráigalos. Pero solo de paisajes urbanos. Es lo que la gente compra. Elara salió de la tienda, aferrando las monedas en su mano. El frío metal era la cosa más real que había sentido en días. La lluvia había cesado y un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes. Cuando Julian regresó esa tarde, la derrota estaba grabada en cada línea de su cuerpo. Se dejó caer en una silla, sin siquiera quitarse el abrigo mojado. No he encontrado nada, Elara, dijo en voz baja, la mirada fija en el suelo. Nadie me contratará. Soy inútil aquí. Elara se acercó y se arrodilló frente a él. No dijo nada. Simplemente abrió su mano y le mostró las 3 monedas de chelín que brillaban en su palma. Julian levantó la vista, primero a las monedas y luego a su rostro. Vio el orgullo, el miedo y el triunfo mezclados en sus ojos. Tú, comenzó, su voz quebrada. El señor Abernathy. Un impresor, explicó ella suavemente. Le gustaron mis dibujos. Dijo que le llevara más. Él la miró, una compleja mezcla de asombro, alivio y una punzada de orgullo herido que rápidamente se disolvió en pura admiración. Había salido a conquistar el mundo por ella y había fracasado. Ella, con su arte silencioso, les había comprado otro día. Tomó las monedas y luego su mano, entrelazando sus dedos. El peso de su fracaso se aligeró, reemplazado por el peso compartido de su supervivencia. En esa pequeña y húmeda habitación, lejos de los salones de baile y las expectativas de la sociedad, comenzaron a construir algo real, no con dinero o títulos, sino con 3 chelines y una determinación inquebrantable. Los meses se disolvieron en el aire fresco y brumoso de York, cada día tejiendo el tapiz de una nueva vida para Elara y Julian. El otoño pintaba las hojas de los árboles a lo largo del río Ouse con tonos de oro y carmesí, un marcado contraste con el gris perpetuo de Londres que habían dejado atrás. Su pequeño apartamento, que una vez se sintió como una celda de exilio, ahora era un santuario lleno del aroma a pan horneado, tinta de imprenta y el leve perfume de las flores secas que Elara guardaba en un jarrón. La asociación de Elara con el señor Abernathy había florecido. Sus bocetos de la vida cotidiana de York, niños jugando cerca del Shambles, barcazas navegando lentamente por el río, el rostro curtido de un vendedor del mercado, se habían convertido en grabados populares. Le proporcionaban un ingreso modesto pero constante, suficiente para cubrir sus gastos y disipar la fría garra del miedo financiero. El señor Abernathy nunca preguntó directamente sobre su pasado, pero Elara a menudo sentía su mirada perspicaz sobre ella,
una mezcla de curiosidad y un respeto protector que la conmovía profundamente. Julian, por su parte, había tragado su orgullo de noble y encontrado su lugar. Después de semanas de rechazo, se presentó en la imprenta de Abernathy y se ofreció a hacer cualquier trabajo, sin importar cuán humilde fuera. Comenzó barriendo los pisos y transportando pesados paquetes de papel. Pronto, su mente aguda y su educación se hicieron evidentes. Abernathy, reconociendo su valía, le enseñó a manejar la correspondencia, llevar los libros de contabilidad e incluso a operar la compleja maquinaria de la prensa. El trabajo era exigente y sus manos, antes suaves y acostumbradas a sostener libros, ahora estaban callosas y manchadas de tinta, pero por primera vez en su vida, Julian sentía un orgullo genuino en su labor. Era un hombre que se ganaba el pan con su propio esfuerzo. Una tarde de noviembre, mientras la llovizna helada golpeaba suavemente los cristales de las ventanas, estaban sentados juntos cerca de la chimenea. El Ara estaba terminando un nuevo boceto de la Catedral de York bajo la lluvia, y Julian le leía un pasaje de un libro que habían comprado en una tienda de segunda mano. La escena era de una domesticidad pacífica que ambos habían anhelado en secreto. El miedo a ser descubierto se había desvanecido, convirtiéndose en un recuerdo lejano, una historia que se contarían a sí mismos para recordar lo lejos que habían llegado. Fue entonces cuando el sonido de un carruaje deteniéndose bruscamente en su calle adoquinada rompió la calma. No era el traqueteo familiar de los carros de reparto o los carruajes de alquiler. Este tenía un sonido diferente, pesado, pulido, caro. El Ara y Julian intercambiaron una mirada, y el viejo terror regresó con una fuerza helada y paralizante. Julian se puso de pie y se asomó con cautela por la cortina. Abajo, en la calle mojada, había un carruaje negro y brillante, adornado con un escudo de armas que ambos reconocieron al instante. El escudo de la familia Beaumont. Un lacayo con librea abrió la puerta, y de él emergió una figura alta e imponente, vestida impecablemente a pesar del clima. Alistair, duque de Blackwood, estaba allí. El pánico se apoderó de el Ara. Su corazón martilleaba contra sus costillas, y el lápiz se le cayó de los dedos temblorosos. Julian se volvió hacia ella, con el rostro pálido pero con una determinación firme en sus ojos. «Quédate detrás de mí», susurró, su voz era un ancla en la tormenta que se desataba en el interior de el Ara. «No dejaré que te haga daño». Unos momentos después, unos golpes firmes y autoritarios resonaron en su puerta. No eran los golpes de un amigo o un vecino. Eran una orden. Julian respiró hondo, cuadró los hombros y abrió la puerta. Alistair llenaba el marco de la puerta, su presencia era tan abrumadora como la recordaban. Pero al mirarlo más de cerca, vieron que algo había cambiado. La arrogancia habitual en su semblante había sido reemplazada por una profunda fatiga. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, y su postura, aunque erguida, carecía de su rigidez habitual. «Julian». «Señorita Vance», dijo Alistair, su voz era baja y carente de la ira que esperaban. «¿Puedo entrar?» Julian vaciló, pero luego se hizo a un lado. Alistair entró en su humilde morada, sus ojos recorriendo el pequeño espacio, los libros apilados, los bocetos de el Ara clavados en la pared, los dos platos en la pequeña mesa. No había desdén en su mirada, sino algo parecido a la curiosidad. «He venido solo», dijo Alistair, respondiendo a la pregunta no formulada. «No hay alguaciles. No hay nadie esperando para llevaros de vuelta a Londres». Se detuvo, mirando a su hermano y a la mujer que debería haber sido su esposa. El escándalo fue considerable. Destruyó alianzas. Deshonró nombres. Su mirada se encontró con la de Julian. Creía que te odiaba por ello. Creía que os odiaba a ambos. El Ara se adelantó, su miedo empezaba a ser sustituido por una extraña calma. Hicimos lo que debíamos hacer, su gracia. Para evitar una vida de infelicidad para los tres. La honestidad de ella pareció sorprenderlo. Alistair asintió lentamente. Lo veo ahora. En Londres, solo veía el deber y el contrato. Leí los periódicos que os pintaban como villanos traicioneros. Pero entonces, empecé a pensar. Recordé la mirada en tus ojos esa última noche, señorita Vance.
No era desafío, era desesperación. Y recordé todas las veces que ignoré a mi propio hermano, viéndolo como una simple nota a pie de página en mi propia historia. Se volvió hacia Julian. He venido a deciros que vuestra huida ha terminado. No os perseguiré más. Para el mundo, Julian Beaumont está muerto, para mí, desheredado y olvidado. Es la única manera de proteger lo que queda del nombre de nuestra familia. Alistair se acercó a la mesa y colocó una pesada bolsa de cuero sobre ella. El sonido de las monedas al chocar fue inconfundible. Esta es tu parte final de la herencia de nuestro padre. Tómala y desaparece para siempre. Consideradlo un pago por el silencio y el fin de este capítulo. Julian miró la bolsa y luego a Elara. Vio en sus ojos el mismo pensamiento que cruzaba su mente. Habían sobrevivido sin la riqueza de los Beaumont. Habían construido algo propio, algo real. Aceptar ese dinero sería como admitir que seguían siendo parte de ese mundo. No, dijo Julian, su voz clara y firme. Agradecemos la tregua, Alistair. Pero no aceptaremos tu dinero. Nos hemos labrado nuestra propia vida aquí. Empujó suavemente la bolsa hacia su hermano. Nos ganamos nuestro propio sustento. Somos los señores Croft. Y estamos contentos de serlo. Por primera vez, Elara vio una genuina expresión de sorpresa en el rostro de Alistair, seguida de un destello de algo que parecía respeto. Asintió, recogió la bolsa y se dirigió a la puerta. Entonces, os deseo suerte, señor Croft, dijo, con un toque de ironía que no era cruel. Se detuvo un momento. Y felicidad. Parece que la habéis encontrado. Con eso, se fue. El sonido de su carruaje alejándose fue el sonido más dulce que Elara había oído nunca. La amenaza final se había disuelto, no en la derrota, sino en el entendimiento. Cuando la puerta se cerró, Elara se echó a llorar, no de miedo, sino de un alivio abrumador. Julian la rodeó con sus brazos, sujetándola con fuerza mientras las últimas tensiones abandonaban su cuerpo. Cuando levantó la vista hacia él, vio su propio futuro reflejado en sus ojos amorosos. Esa noche, mientras la luna se elevaba sobre la silueta de la Catedral de York, Julian tomó las manos de Elara entre las suyas. Elara, comenzó, su voz llena de una emoción que le hizo doler el corazón. Huimos juntos por la libertad. Hemos luchado juntos por la supervivencia. Ahora, quiero construir una vida contigo, no por necesidad, sino por elección. Por amor. Se arrodilló, sacando de su bolsillo no una joya, sino un simple anillo de plata que había comprado con sus primeras ganancias, un anillo que había estado guardando para el momento adecuado. Elara Vance, mi valiente, talentosa y maravillosa Elara. ¿Te casarías conmigo y serías mi esposa, mi compañera, mi todo, para siempre? Las lágrimas brotaron de nuevo en los ojos de Elara, esta vez de pura alegría. Sí, susurró ella. Sí, Julian. 1000 veces, sí. Se casaron una semana después en una pequeña iglesia parroquial, con el señor Abernathy y su esposa como únicos testigos. No hubo duques ni bailes, ni vestidos de seda ni contratos sofocantes. Solo dos personas, de pie ante el mundo, unidas por la adversidad y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier deber o escándalo. Mientras salían a la brillante luz del sol de invierno, tomados de la mano, ya no eran fugitivos que se escondían del pasado. Eran los señores Croft de York, arquitectos de su propio destino, libres al fin, y juntos.